Mercado Central de Atenas, 10 de la mañana. No pueden imaginar estos vendedores de pescado que lo que ellos pregonan es lo mismo que los mercados financieros internacionales hicieron hace 2 semanas con su país. Asegurar que vale menos para que quien pueda compre barato y lo venda después más caro, para que caiga en manos de la especulación. Cuando Vasilis Nikitopoulos, este vendedor de pulpos, dice que no hay crisis y que los griegos quieren solo pasarlo bien, comete el mismo error que tan caro le está costando a Grecia: tapar los problemas de su economía y negarse a afrontar la situación. Décadas sin reformas han llevado al Estado al borde de la quiebra. No creo que vayan a bajar los salarios. Creo que el gobierno simplemente tiene que conseguir dinero. Trabaja en una empresa alemana y ahora vende pescado. Aunque le cueste creerlo, él, como tantos otros ciudadanos griegos, tendrá que apretarse aún más el cinturón. Por primera vez un país de la zona euro roza el riesgo de desestabilizar la moneda única. Pero también por primera vez queda clara la voluntad de los gobiernos europeos de estar listos para el rescate. Más ajuste en los presupuestos, en los salarios y en las pensiones es lo que exige la Unión a un país que debe más de lo que puede pagar, cuya deuda pública supera el 120% del PIB. Le somete a vigilancia y le da un mes de plazo para mostrar resultados. Solo un mes para comprobar que Grecia no está en un callejón sin salida. Esta semana en las calles de Atenas se deja sentir el drama que viven muchos trabajadores, como estos de la compañía aérea griega privatizada por el gobierno conservador anterior. 4.000 empleados protestan porque llevan 3 meses sin recibir indemnizaciones y la mitad de ellos sin ser recolocados en otro puesto como establecía la ley. Que nos den trabajo. La crisis que la paguen los que la hicieron, no los empleados. Van a venir peor cosas para los trabajadores y peor cosas para los despedidos. Nosotros estamos esperando de que lo que se está realizando en este momento en Grecia, que es un experimento para toda Europa, que seguramente va a seguir para Portugal y España, donde se encuentran en un nivel económico y social muy similar a lo de los griegos, es algo que tiene que parar en Grecia y no seguir a los demás países europeos. Esta semana también empleados de aduanas, de gasolineras y taxistas protagonizaban movilizaciones. El pasado 11 de febrero hicieron huelga los funcionarios públicos. El próximo martes, el sindicato mayoritario en Grecia ha convocado al paro a los trabajadores del sector privado. Todo por las medidas de ajuste que el gobierno de Georgios Papandreou anunció a principios de febrero. Congelación de los salarios, subidas fiscales y aumento de la edad de jubilación a los 65 años. Papandreou, que ganó las elecciones en octubre con la promesa de aumentar los impuestos a los ricos para ayudar a los pobres, asegura que el país no puede aguantar más huelgas y que ya no tiene tiempo para actuar a corto plazo. La sensación de angustia por la falta de tiempo se palpa en la calle. La sensación es de dificultad y de seriedad y de que algo tiene que cambiar, por supuesto. Pero lo que pasa, y de ahí viene la indignación, es que los cambios se esperan siempre por parte de los contribuyentes. Se esperan siempre que la crisis la pague el pueblo, cuando hay un montón de sectores con los que los políticos no se meten, y como es el propio mercado de finanzas internacional, que es el que en el fondo genera el déficit y especula con el déficit. Ya hace 11 años, cuando Grecia estaba a punto de incorporarse al euro, el Banco Central Europeo expresó su preocupación porque el país no podría cumplir los criterios de convergencia debido a su alto déficit público y a su índice de inflación. Décadas de corrupción política que afectó a diversos gobiernos y se agravó con los gastos y las ayudas para las obras de los Juegos Olímpicos de 2004 aumentaron la fragilidad de su economía. Ahora se ve imprescindible la reforma de todo el sistema. Han creado un sector público gigantesco, más grande de lo que necesita el país, y profundamente corrupto y poco eficaz. Bueno, la corrupción también es un problema español, no es algo nacional. La diferencia es que en España, aunque hubo casos de corrupción, y los hay y los habrá, supongo, como aquí, los gobiernos han creado una infraestructura eficaz. El Estado funciona, el país funciona. En Grecia esto no se ha hecho.
Mientras los griegos ven cómo sus fuentes de ingresos tradicionales como el turismo o el transporte marítimo acusan también la crisis, en las últimas semanas queda en evidencia lo que era una sospecha, que el gobierno anterior falseó y maquilló las cifras oficiales, ocultó el déficit. Entonces saltó la alarma por un posible efecto contagio a las economías de España, Portugal o Irlanda. Pero en los últimos días la prensa financiera y ayer el Fondo Monetario Internacional ratificaban que España no es Grecia, cuya deuda pública sobre el PIB duplica a la española. Los ministros de Economía de la Unión Europea han impuesto sus deberes y es ahora este hombre, el ministro de Finanzas griego, el que tiene que llevarlos a cabo. El compromiso es reducir el déficit de su país del 12,7 al 8,7 este año y dejarlo en el 3% en 2012, recortando el gasto público. Es seguro que Grecia tiene falta de credibilidad y la pagamos desafortunadamente en el mercado internacional, pero también existe especulación internacional. Nosotros creemos que después de las declaraciones que se hicieron en el Ecofin va a haber estabilidad y dependerá de cómo vean todos a Grecia, los europeos, los mercados y los ciudadanos griegos. Hay que demostrar que nos unimos y llevamos a cabo un difícil programa. En cuanto lo hagamos correctamente, podremos obtener el préstamo internacional que necesitamos para los próximos meses. Un problema importante de Grecia es si podemos encontrar una solución a la deuda. Tenemos que hallar una solución más profunda para la competitividad de Grecia. La economía hace años que pierde competitividad en el transporte marítimo, en el turismo. Ahí tiene que haber inversiones. Debe existir inversiones radicales. El problema es que Grecia, en este momento, no tiene estas inversiones. Pero esas inversiones, en un país donde el 18% de los trabajadores son funcionarios públicos, se ven a menudo como una amenaza. Ocurrió en este puerto del Pireo, un auténtico símbolo del poder económico griego de otros tiempos. El gobierno anterior, de Nueva Democracia, privatizó la gestión de sus contenedores y se la entregó a una empresa china. Ahora el propósito es seguir adelgazando el sector público, reducir directivos y salarios y reformar el sistema de pensiones para que no quiebre en 5 años. Con lo que no estamos de acuerdo y nos oponemos es cuando se habla de una esencial y drástica disminución de los salarios de los trabajadores y de los jubilados a partir de una cifra tope. No proponen medidas concretas de desarrollo para movilizar la verdadera economía para crear o asegurar los puestos de trabajo. Con estas políticas y estas recetas tendremos un mayor problema con el desempleo, mayor reducción de salarios, más devaluación de la calidad de vida en comparación con el promedio de la Unión Europea. En este lugar, la Escuela Politécnica de Atenas, uno de los símbolos de la lucha contra la dictadura de los coroneles, uno de los escritores más conocidos del país, que entonces era solo un estudiante que participaba en la revuelta, vio cómo los tanques arrasaban las puertas y provocaban la masacre. Recuerda ahora cómo miles de jóvenes griegos propiciaron otro motín en diciembre de 2008, un estallido social para denunciar la situación económica. No solo en Grecia. En toda Europa los jóvenes se preocupan por el futuro. No ven un horizonte. Se hizo patente con el asesinato a sangre fría de un chico de Grigoropoulos. Se rebelaron emocionalmente, pero en el fondo fue una sublevación contra el sistema, contra los escaparates, contra el consumo y contra sus propios padres, que son quienes sostienen este sistema que les corta el futuro de sus vidas. La muerte a manos de la policía de un chico de 15 años fue la chispa que encendió semanas y semanas de protestas. La perspectiva pesimista de la generación de jóvenes mejor preparada de Grecia, la que como mucho puede aspirar a un salario de 700 euros, protagonizaba una revuelta que sacaba a la luz las heridas de la economía griega y demostraba que los jóvenes que no encuentran futuro son un polvorín. Ese clima continúa vivo aquí, en Esargía, el barrio anarquista y rebelde de Atenas. Sería algo tremendo que no haya salida. Nosotros creemos que hay salida.
Y creemos que las movilizaciones de aquel diciembre y de los últimos 3 años que hicimos los estudiantes muestran ese camino. Y no simplemente lo muestran, también lo abren. El paro alcanza al 23% de los jóvenes griegos y el temor ahora es que, a pesar de que las cifras oficiales de desempleados lo sitúan en el 10% de la población, esta última crisis se cebe con el mercado laboral. Por un lado, la Grecia parece estar en peor situación en lo que tiene que ver con la deuda y mejor en el paro. Si el paro oficial en España es de 19%, en Grecia es del 10%. Pero esto no está muy claro porque, según los datos no oficiales que dan los sindicatos, el paro es mucho más grande, es de 17%. Con todo, en la calle lo que más cuesta aceptar son las complicadas reformas fiscales entre una población que ha convivido con el fraude. Se plantea subir los impuestos a las rentas más altas y exigir facturas detalladas de gastos a los que están exentos, a los que tienen rentas inferiores a 12.000 euros. La mentalidad que tiene que cambiar es que existe una economía sumergida en Grecia y a esta economía sumergida se le ha hecho aparecer como economía real. Por otro lado, la gente no quiere vivir más en un estado en donde muchos no pagan los impuestos, por ejemplo. Se han cansado de esto. Es decir, es un tema de educación, de cambios en toda una sociedad. Necesitamos cambios, es un cambio de conciencia sobre todo, porque seguro que no podemos seguir con trabajadores de 2 velocidades, no podemos seguir con gente que se pensiona a los 48 años y no podemos seguir con un sector público que nos resulta al final muy costoso. Hay que hacer ajustes, pero justos. Este es ahora el enorme reto de una cultura que, como recuerdan los mejores escenarios de su arqueología, enseñó al mundo a pensar. A Grecia se le acaba el tiempo. Tiene que recuperar en pocos días su credibilidad perdida como país en muchos años. Nadie piensa aquí que vaya a conseguirlo en un solo mes, pero en ese tiempo se tiene que ver si las columnas rotas de su economía pueden servir de pilares para construir un nuevo modelo, algo que todavía está por inventar. Quizá por eso el gobierno griego por primera vez le pide a los ciudadanos que opinen sobre las leyes en Internet. Crea una especie de ágora virtual porque se buscan ideas para salvar a un país. Como cada lunes en el que empieza la Cuaresma, una época de purificación para los griegos, muchos acuden a esta explanada donde nació la democracia, donde sus antepasados tomaban las decisiones por votación popular y hacen volar sus cometas. Hoy todo esto parece un símbolo de lo mucho que tienen que inventar, del nuevo esfuerzo al que deben enfrentarse. El 60%, según las encuestas, apoya las medidas del gobierno, pero ahora deben aplicarlas. Aquí, en este lugar donde estamos, hace 2500 años, en un breve espacio de unas décadas, se infundió por primera vez sobre un pueblo el sentimiento vivo de una ciudadanía activa, libre, responsable y democrática. Y ese sistema es el que está ahora en crisis. Porque en una democracia donde los mercados internacionales imponen sus designios sobre los gobiernos y los pueblos, no es una democracia. Como una premonición, sobre el cielo de Atenas pesaba también estos días la sombría situación de la economía de Grecia, que reflejó su ministro de Finanzas con una tremenda metáfora. Se trata, decía, de que el Titanic no se hunda, pero no se puede conseguir en un día. Crisis viene del griego y significa volver a plantearse todo. Tal vez no es casualidad que sea aquí, en la cuna de la cultura occidental, donde haya que empezar a pensar cómo reformar todo un sistema económico. Al fin y al cabo, Europa es también una palabra griega.